Gloria, alabanza al que merece toda alabanza y todo honor y toda gloria, Jesucristo el Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué gusto estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, vamos a estar respondiendo a muchas de sus preguntas. Así que en el nombre del Señor Jesús les exhortamos, por si ustedes no han hecho alguna pregunta, que la hagan, por favor. Para eso estamos aquí. Sus comentarios son muy importantes y también las dudas que puedan tener. En el nombre del Señor Jesús trataremos de aclararlas para ustedes y darle una respuesta que les ayude en su crecimiento espiritual. Pero antes de hacer absolutamente nada de eso, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, vamos a ponernos en presencia de Dios. Vamos a acudir a ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Y aún en nuestros momentos más difíciles, si estamos cerca de Dios, en sintonía con Dios, Dios nos levanta, Dios nos sana, Dios nos ayuda para que caminemos en el camino de la victoria. En este momento, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre Santo, Padre amantísimo, la vida es tan hermosa, Señor, gracias. Pero a veces andamos tan desaliñados, tan tristes, Señor. Claro, tenemos problemas. ¿Quién no tiene problemas, mi Dios? Todos tenemos problemas. Pero qué bueno pensar, Señor, que esos problemas en tus manos se disuelven, se hacen nada, Señor. A veces nos enfocamos tanto en los problemas que nos olvidamos que tenemos todo un Dios poderoso, rico en misericordia, que viene a levantarnos de nuestras miserias, que viene a sanarnos de nuestras enfermedades, sobre todo las enfermedades del alma, Señor, que son las más difíciles a veces de curar. Pero que tú puedes, Señor. He venido para que tengas vida, dices tú, Señor, en tu palabra. He venido para que tengas vida, hijo mío, hija mía. He venido para que tengas vida y vida en abundancia. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Pero a veces caminamos por este mundo, Señor, como si estuviéramos muertos por dentro. A veces las dificultades, los obstáculos de cada día nos agobian, Señor, al punto de pensar que ya no hay solución para nuestro problema, que ya no hay solución para nuestra vida. ¿Y cuántas personas, Señor, no conocemos nosotros que divagan por este mundo día a día como si estuviera en una cárcel por dentro? Tristes, Señor. Deprimidos, Señor. Desalentados, Señor. Sin nada por qué luchar realmente. Porque tal parece que la vida les ha jugado mal y se ha acabado la esperanza. Danos, oh Dios, la certeza en este programa, Señor, de que no estamos solos, mi Dios, de que tú estás con nosotros, más aún, que nos tienes en tu palma, en la palma de tu mano, Señor, y que nos amas infinitamente, sin límites, sin condiciones, Señor. Y por lo mucho que nos amas, nos regalas esta vida para que podamos vivirla en su plenitud y desde ya comenzar a experimentar un pedacito del cielo aquí en la tierra. Toca, Señor, el corazón de este hijo tuyo que se siente abrumado por tantas situaciones difíciles. Dale paz a su corazón, Señor. Dale gozo a su corazón. Bendice a esta hija tuya, Señor, que tanto tú amas
Llénala de ti, Señor. Y que al igual que María Santísima pueda proclamar: mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Danos el gozo de tu presencia, Señor, sabiendo que de tu mano lo que es imposible para nosotros, contigo se hace posible. Y contigo saldremos adelante victoriosos, Señor, henchidos de ti, mi Dios, hasta el día en que te veamos cara a cara y podamos abrazarte en ese abrazo eterno que es el cielo. Gracias, Señor, por el día de hoy. Bendícenos y que en tu nombre seamos una gran bendición, llevando tu amor, tu presencia a los corazones de muchos, comenzando con aquellos que están en nuestras casas. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Hermanos y hermanos, seguimos pidiendo por la paz en el mundo entero, particularmente en todos estos países donde hay tantos problemas, tantas divisiones. Que el Señor nos dé buenos gobernantes y que sean gobernantes que realmente estén conscientes de las necesidades de sus pueblos y en vez de preocuparse tanto por ellos mismos, se preocupen más por el bienestar de su nación. Te pedimos, oh Dios, que haya paz y que nosotros seamos forjadores de esa paz, aquellos que nos llamamos cristianos, que nos llamamos seguidores de ese, que es el príncipe de la paz. Así sea, mi Dios. Damos gracias a Dios por Guadalupe de California. Pido oración por María de Los Ángeles. Que el Señor le bendiga a María y también a usted, Guadalupe, y a toda la familia. Germán de California, pido oración por la familia Díaz e Isidro. Dios les bendice a todos ustedes. Está en nuestras oraciones. Nereida de California pide oración por su familia. Velarde, Dios les bendice a todos y cada uno. Y Jenny de Perú pide oración por la familia Álvarez Medina. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Teresita Florida pide oración por José Muñoz, que tiene cáncer terminal. Que Dios le dé salud y, si es la voluntad de Dios, que él se pueda levantar de su problema, de su enfermedad y pueda experimentar vida nueva, pero más aún que pueda experimentar una relación más íntima y estrecha con Jesús, el médico divino. Pedimos por Alba de Connecticut, que pide oración por su hijo Amaury y su nieto Yamauri. El Señor les bendiga a todos en abundancia. Y Belén de Arizona pide oración por su hija Melba y familia, que hace 3 años no le hablan. Ay, Dios mío santo. Que haya paz en las familias, ¿verdad? Y que esa paz comience con nosotros mismos. Pedimos por ellos mucho. Pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales y que el Señor pues les bendiga en abundancia y los colme de su santa presencia. Recordamos que los únicos medios oficiales en las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes. Primero tenemos Facebook, y para comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook, y si no se han suscrito a ella, que por favor pues les invitamos para que lo hagan. Es facebook.com/P. Pedro Núñez, facebook.com/P. Pedro Núñez. También estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Pueden comunicarse con nosotros yendo a @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y por favor les pedimos que tengan en cuenta que hay muchos perfiles falsos que dan a entender que somos nosotros y no lo son. Ellos piden apoyo económico en mi nombre y eso jamás lo haríamos a través de estos medios sociales. Así que si ven algo así, por favor descártenlo porque no es de nosotros. Quiero invitarles para que en este momento pues reflexionemos un poquito sobre una persona que no se considera digna de Dios. ¿Y cuántos de nosotros no podemos decir lo mismo en algún momento de nuestra vida, no? Me siento indigno de Dios. Y hasta cierto punto, qué bueno el sentirse indigno de Dios, porque bien dice San Pablo, todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios, le hemos dado la espalda a Dios. En vez de dar el corazón a Él, que es puro amor, sin embargo, le hemos dado la espalda, buscando por nuestros propios medios caminos torcidos que nos llevan a la destrucción y que nos apartan de Él. Y lo hacemos porque hay un vacío en el corazón. Y buscamos la forma de llenar ese vacío. Conscientes o inconscientemente, el único que puede llenar ese vacío es Dios, nadie más.
Pero los golpes en la vida nos hacen pensar que tal vez nosotros podíamos hacer algo un poco diferente a lo que Dios nos pide para sentir un poquito de alivio de todas esas cargas y dolores y sentimientos negativos que usualmente anidan en nuestro corazón. Yo recuerdo que cuando yo estaba comenzando en el camino del Señor, que ya estaba en el seminario, una vez tuve que ir a predicar a una parroquia y yo me esforcé, hermanos, para que el sermón fuera lo mejor posible. Y pasé días trabajando en el sermón. Y cuando pues tuve que predicar, lo hice con temor, pues me sentí indigno de Dios. Pero hice lo mejor posible. Pero cuando se terminó la Santa Misa, se acerca a esta religiosa, a esta monja, y me dice: Pedro, ¿tú te preparaste, verdad, para hacer este sermón? Y como que yo sentí en mi corazón que yo sabía por dónde venía ella. Y le dije: no, hermana, no me preparé. Y dice ella: yo lo sabía, porque se te notó que no estabas preparado. Y peor que si me hubieran tirado un balde de agua fría en la cabeza, hermanos. Sentir desilusión, sentir desolación, sentir fracaso, sentir como que mi vida no tenía sentido. ¿Qué estaba yo haciendo ahí si realmente no podía predicar, no podía hablar, no podía hacer un sermón más o menos bien hecho? Después de todo el tiempo que pasé, como que basura, ¿sí? Y así me sentía por dentro, basura. Yo no sé si en algún momento de tu vida tú te has sentido basura y has sentido que todos tus esfuerzos no valen para nada. Así se sentía un gran hombre de Dios que se llamaba San Buenaventura. Bueno, San Buenaventura porque iba a ser santo, ¿no? Pero este hombre de origen italiano decidió entrar en la orden de los franciscanos. Él quería servir a Dios, como tantos de nosotros que pues sentimos que queremos servir, especialmente cuando comenzamos a tener un encuentro con Dios, aunque no sea muy impactante, pero por lo menos un encuentro con Dios. Y él quería ser mejor cada vez, pero sabía lo que había por dentro. Sí. Y una vez le dije a un hermano mío, ya empezando el seminario: hermano, que Dios te bendiga. Y me dijo una palabrota, pero tan fea, como diciendo: ¿y quién eres tú para decirme Dios te bendiga cuando yo te conozco, cuando yo sé quién eres? Buenaventura, él trataba de ser mejor, pero se sentía indigno de Dios. ¿Te has sentido indigno de Dios alguna vez tú? Él se sentía indigno de Dios. Él sabía lo que había por dentro. Él sabía de sus debilidades, sabía de sus fracasos, sabía de su vida que no estaba bien de acuerdo con la voluntad de Dios. Y él trataba de mejorar, Hay veces que la gente nos ve a nosotros, sacerdotes religiosos, religiosas, y piensan que nosotros ya desde nacidos ya venimos con el hábito puesto, ¿no? Pero somos de carne y hueso como ustedes. Y tenemos debilidades como ustedes. Y tenemos momentos de incredulidad como todos ustedes. Y decepciones como todos ustedes. Y fracasos como todos ustedes. Pero ahí luchamos. Porque no queremos ser un ciego que lleva a otro ciego a un lugar, porque al fin y al cabo todos se van a caer al hoyo, dice el Señor Jesús. El caso es que Buenaventura dejó de comulgar siendo ya un hermano franciscano. Dejó de comulgar. Se sentía indigno. Se sentía pecador, ¿sí? Aunque realmente él luchaba por ser cada día mejor con la gracia de Dios, pero se sentía indigno de Dios. ¿Cómo recibir a ese Dios grande, puro, santo, cuando él realmente nada de puro y nada de santo tenía? Sentía él. Pero ahí iba a la misa, ahí iba a las oraciones, ahí perseveraba. Y deseaba recibir la comunión, unas ganas, unos deseos, ustedes no se imaginan. Y un día, es que Dios es misericordioso.
Dios es grande, Dios es poderoso. Un día, cuando estaba en la misa, tuve una visión. Así nos relata la historia. Tuve una visión. Estamos hablando del siglo XIII. Y en esa visión, él vio un ángel que se acercaba al copón donde estaban las hostias consagradas sobre el altar. Y el ángel toma una hostia en sus manos y va donde este joven, Buenaventura, y deposita esa hostia en su boca. Y él se da cuenta por primera vez que si bien es cierto que él no es digno de Dios, Dios, por lo mucho que le ama, lo hace digno de él. Y ese fue realmente el principio de un comienzo nuevo en su vida, de pecador a santo. Sintiéndose pecador como San Pablo, se da cuenta que el amor de Dios lo cambia todo y lo puede cambiar a él para hacerlo a él imagen cada día más verdadera y genuina del mismo Jesucristo. Y llegó a ser unos grandes santos de la iglesia, doctor de la iglesia. Un hombre que realmente deberíamos de estudiar un poquito y de aplicar sus consejos para nosotros. Él decía, llegó a decir, un hombre que era triste, que estaba, pues, sí, amargado hasta cierto punto porque sentía que él era pecador. Pero a medida que se acercaba al Señor y que el Señor permitía que se uniera a él, a Jesús, él llegó a decir, un alma gozosa, un alma que tiene gozo, es un alma donde realmente radica la gracia de Dios. De pecador a santo. De sentirse indigno a dejar que Dios lo hiciera digno por lo mucho que le amaba. Quiero, hermanas y hermanos, pues al concluir esta pequeña catequesis, decirles que tenemos un nuevo libro. Sí, ya no es tan nuevo, pero sí es nuevo. Conozca más su fe católica, que responde unas 100 preguntas sobre la fe. Y les recomiendo ese libro altamente. Está disponible en el catálogo religioso de WTN, con todas las demás publicaciones de este servidor, como Conozca primero su fe católica, Cuántas iglesias fundó Jesús, 150 historias que cambiarán tu vida y promesas bíblicas para tiempos difíciles, impreso y también en audio. Para adquirir este material o parte de este material, como ustedes quieran, por favor comuníquense con el catálogo religioso de WTN al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Hermanas y hermanos, para que nos llamen, número telefónico aquí en estudio es 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria, alabanza, honor al Rey de Reyes. Y espero también que sea tu Rey y mi Rey. Su nombre es Jesucristo. Bendito sea Dios. Gracias, hermanos, por estar con nosotros en este segmento de su programa Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos vía telefónica a Surama de Jutiapa, Guatemala. ¿Me escuchas, mija? Sí, padre, un poco, pero sí la escucho. Ay, qué bueno. El Señor te bendice. Bienvenida. Adelante con la pregunta, por favor. Ay, sí, padre, fíjate que yo siempre he estado pensando en una parte de la Biblia que yo no me memorizo los textos, pero en Salmos o algo así creo que leí que dice que el hombre va al bosque y crea imágenes con ojos que no ven, nariz que no huele, boca que no habla. Exacto.
Y entonces, pues prácticamente yo siempre he tenido en mi mente esa pregunta que, pues ya de que todos son ídolos o imágenes. Entonces, por qué la iglesia permite eso de las imágenes y la misma Biblia dice que uno no los debe de tener o porque Dios es celoso? Muchísimas gracias, Surama. Muy interesante la pregunta, muy interesante. Primero que todo, Dios es celoso, porque Dios no quiere compartir nuestra vida con Satanás, porque Él bien sabe que Satanás destruye y nos lleva a la ruina, nos lleva a la perdición, nos lleva al infierno. Dios, en su amor infinito, a pesar de nuestras caídas, es el único que nos ama a tal extremo que nos quiere llevar al cielo, a su presencia, a su gloria. Entonces, Él no quiere nada que interfiera en nuestra relación con Él. Todo lo que interfiere en nuestra relación con Él es un ídolo, es un Dios falso. En los tiempos del Éxodo, por ejemplo, y aquí vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, en el libro del Éxodo, capítulo 20, comenzando con el versículo 4, dice: no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas bajo la tierra. No te postres ante esos dioses. Dioses. ¿Cuáles eran los dioses de los arameos? ¿Cuáles eran los dioses de la gente de Mesopotamia, particularmente de Babilonia? Eran dioses falsos. Y hacían estatuas, hacían imágenes de esos dioses falsos y los adoraban. Y Dios dice: Dios solamente es uno, soy yo, más nadie. Porque esos dioses falsos que ustedes adoran, esas imágenes de dioses falsos que ustedes adoran, no tienen ojo pero no pueden ver, tienen nariz pero no pueden oler, tienen boca pero no pueden hablar. ¿Por qué? Porque son hechuras de hombre. Yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Yo soy un Dios celoso, por lo tanto, no puedes adorar nada que sea algo falso. Yo soy el único Dios verdadero y la adoración debe ser a mí y solamente a mí. ¿Qué significa adorar? Considerarlo como lo máximo y rendirle sacrificio a Él, que es lo máximo. ¿Y cuál es el sacrificio por excelencia que le podemos ofrecer a Él? Nuestra propia vida. Sencillo como es, nuestra propia vida. Ahora, hay una confusión grande con los hermanos protestantes y evangélicos que no conocen realmente el significado del texto en que se desarrolla este mensaje. El texto bien claro nos habla de que debemos de adorar solamente a un Dios y solamente a Él. Las imágenes no son malas, siempre y cuando apunten hacia Dios. Vemos, por ejemplo, en el mismo libro, el libro de Éxodo, en el capítulo 25, en el versículo del 18 en adelante, aquí la palabra de Dios dice así, y esto es el mismo Dios que le está exigiendo a Moisés que haga esto en el lugar donde va a estar el lugar más sagrado del templo de Jerusalén, que es el Santo Santorum. Y ahí donde va a estar el Arca de la Alianza, donde van a estar los 10 mandamientos, donde va a estar la vara de Aarón, donde va a estar el cáliz con el maná del cielo, que después se va a convertir esa Arca de la Alianza, la nueva Arca de la Alianza, que va a ser María Santísima, porque en ella va a estar, en su vientre va a estar, no unas tablas en piedra, sino que la ley, que es el amor, que es Jesucristo. Ahí va a estar no el maná que bajó del cielo, sino el pan vivo que bajó del cielo, que es el mismo Jesucristo. Y ahí va a estar no la vara de un pastor de Aarón, sino que va a estar el buen pastor en el vientre de María, que es Jesucristo. Pero esa es otra historia. El caso es que aquí dice: asimismo, harás 2 querubines, es decir, 2 imágenes de 2 ángeles, 2 querubines de oro macizo, y los pondrás a las extremidades de la cubierta. ¿De la cubierta de qué? Del Arca de la Alianza, donde van a estar esas cosas que acabo de mencionar. Pondrás un querubín a una extremidad y el otro en la otra, y formarán un solo cuerpo con la cubierta a los 2 lados. Si ustedes pueden ver en alguna forma, en pintura o en fin, ¿verdad? A través de un film o algo así, cómo era el Arca de la Alianza, eran 2 imágenes de 2 querubines que tenían las alas juntas,
¿Y qué hacían? ¿Cuál era el propósito de ellos? Apuntar hacia la presencia de Dios que estaba en esa arca. Entonces, toda imagen que apunte hacia Dios no solamente es buena, pero es exigida por Dios. Ahora, toda imagen que tome el lugar de Dios, igual que todo pecado que tú cometes, que por supuesto va a tomar lugar de Dios, porque prefieres el pecado a Dios, eso es un ídolo. Sea en una imagen, sea en la imagen de tu mente, porque en la imagen, en nuestra mente es donde comenzamos a hacer imágenes, ¿sí? Y si no, ponlo a prueba. Cualquier cosa que tú vas a hacer, ay, voy a hablar con fulano, ya tienes la imagen de ese fulano en tu mente. Ay, porque voy a comer en el restaurante, ya tienes la imagen del restaurante en tu mente. Constantemente estamos haciendo imágenes. ¿Por qué? Porque somos personas que utilizan símbolos para comunicarnos unos con otros. En este caso, el símbolo que Dios aprueba es la imagen que apunta hacia Él. Por eso en las iglesias tenemos imágenes, porque todas las imágenes nos hablan de Dios en una forma u otra y apuntan hacia Dios. El quedarse en la imagen es idolatría, pero el reconocer que a través de la imagen me está Dios llevando a un encuentro más íntimo con Él es muy positivo, porque de nuevo somos seres humanos que utilizan símbolos para comunicarnos unos con otros. Espero que esto te haya ayudado. En este momento un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Núñez, hace muchos años lo sigo y ha sido una bendición en mi vida. Soy una persona de más de 60 años. Vivo sola y la pandemia me alteró nervios y demás, pero prendida de mi Señor. Quisiera consultarle sobre las vacunas, pues hay muchas teorías con respecto a la Pfizer y otras. En redes católicas se nos habla de esperar y tener cautela. Mis hermanos ya se vacunaron y me repiten todo el día que debo hacerlo. Hay mitos y miedos, además de tener conocidos que se agravaron con la primera dosis. Al orar los salmos encontré de forma que no sé si es de Dios, Siracida 38, donde habla de los médicos y la enfermedad. Me encuentro angustiada, no sé qué hacer. En espera de su respuesta, Gladys, sierva del Señor, desde Cali, Colombia. Muchísimas gracias, Gladys, que Dios te bendiga. Muy interesante tu pregunta. Bueno, y pues la respuesta es, dos cosas te aconsejo. Primero que todo, que vayas a ver a tu médico y que te dejes saber si tú puedes tener esa vacuna o no, porque depende de tu estado físico, ¿no es cierto? Y si el médico te dice que sí, que no hay ningún inconveniente, póntela, por favor, por amor de Dios, ¿sí? Porque el no ponerse la vacuna implica que tú te expones constantemente a adquirir el virus, y no solamente a adquirir ese virus, pero a contagiar a otros si es que tú te contagias con ese virus. Eso nos convertimos como en bombas de tiempo, en que desafortunadamente pues no solamente nos hacemos daño a nosotros al no prevenir a través de la inyección el que nos contagiemos, pero también al no prevenir que otras personas se contagien si es que desafortunadamente nosotros nos llegamos a contagiar. Estamos en una situación difícil, yo lo sé, y no todas las vacunas son iguales, yo lo sé. Es bueno que consultes con tu médico para que él te guíe más o menos cuál es la vacuna que debes de usar. En Estados Unidos, pues es una lucha interminable con las personas que no se han vacunado, que por favor se vacunen. Yo me vacuné y realmente no tuve ningún tipo de reacción. Bendito sea Dios, hay otras personas que sí han tenido, pero usualmente es una reacción leve que dura tal vez 2 o 3 días de malestar y ya se termina. Algunas personas un poco más, de acuerdo a la situación o a la condición física de la persona. 2 vacunas que son viables, que se pueden usar sin ningún problema, es la Pfizer y la otra es la Moderna. A mí me pusieron la Moderna. Y hablando acerca de si es correcto o incorrecto, moral o inmoral el vacunarse usando cualquier tipo de vacuna, pues la vacuna que yo he mencionado, las 2 vacunas que yo he mencionado se pueden usar y de acuerdo con la Iglesia Católica no hay ningún problema desde el punto de vista moral. Aquí en EWTN prácticamente, si no me equivoco, todo el mundo se ha vacunado o el 90 y tanto % de los que trabajamos acá, que somos más de 400 personas, ya se han vacunado y creo que es importante que se haga. Así que no tengas miedo, consulta con tu médico. Si el médico aprueba que te vacunes, por favor, no pierdas más tiempo. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, padre. Soy un católico de 18 años que adora leer sobre la mitología y mi pregunta va relacionada a las bestias Leviatán y Behemoth. ¿La Iglesia acepta la existencia de estos seres? ¿Cuál es su opinión de la vaga necesidad de Dios para crear esas criaturas? Muchísimas gracias, amigo. Si nosotros vamos al libro de Job, que es el que tú estás presentando, vamos a ver como que Job pasa por una serie de situaciones dificilísimas. En el tiempo de Job realmente no había una creencia concreta sobre la resurrección. Jesucristo no había venido al mundo todavía en un ser como tú y como yo. Entonces, donde realmente se comienza a elaborar la doctrina de la resurrección es con los macabeos, pero no está clara tampoco. No es hasta que Jesús viene que nos habla de que Él es la resurrección y la vida. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25. ¿Qué es lo que está pasando? Job, que era un hombre bueno, que era un hombre de Dios, que era un hombre cumplidor de la ley y que se esperaba que la persona, a medida que se acercaba a Dios y se sometía a la voluntad de Dios, iba a recibir en este mundo, no en el próximo porque no había un concepto claro, iba a recibir en este mundo múltiples bendiciones. Y Job sí tuvo muchas bendiciones. Tuvo mucho dinero, tuvo mucho ganado, tuvo muchos hijos, en fin, una vida buena, una vida placentera. Pero sin embargo ya era el momento en que Job es probado. ¿Y cómo es probado Job? Pues todos los hijos se mueren, Pierde todo su dinero, pierde todos sus animales, pierde todo. Y es ahí cuando la esposa dice, maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Pero ¿qué es lo que dice Job? Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Pero sin embargo ya en el capítulo 40, Job comienza a sentir que Dios lo ha abandonado. Y por eso este diálogo entre Dios y Job, que es muy hermoso. Y Dios dice, amárrate los pantalones como hombre. Si tú realmente crees en mí, vas a tener problemas. La vida no es un manjar todo el tiempo. Hay momentos difíciles. Pero si tú estás consciente que yo estoy contigo, como diría San Pablo, tú todo lo puedes en mí que te fortalezco, dice el Señor. Y el Señor le va a hablar de dos animales que supuestamente son robustos, fuertes, poderosos. Sí, los animales que tú estabas hablando. Dice, yo que te hice también a Behemoth. Yo que te hice ese animal fuerte, poderoso, que supuestamente tiene que haber sido un hipopótamo, o tal vez haya sido un dinosaurio, quién sabe. Muchos biblistas han tratado de saber qué clase de animal eran estos. Pero simplemente lo que Dios está haciendo es usando una alegoría para que Él entienda. Y la alegoría es que si Él creó estos animales fantásticos, porque Él es quien le da la vida y los sostiene y le da el poder para que puedan ser animales poderosos, ¿cómo no va a hacer lo mismo con Job? Si Job continúa poniendo su confianza en Dios. Las situaciones adversas se van a sobrepasar. Si Job opta por poner su confianza en Dios, Job va a ser poderoso y va a vencer esos obstáculos. Muchas veces, hermano, tenemos tantos obstáculos en nuestra vida que pensamos que ya nada se puede hacer. Cuando tú pienses que ya tú nada puedes hacer, bendito sea Dios. Confía en Dios. Entrégale tu problema, tus problemas, tus obstáculos a Dios y vas a ver cómo Dios te va a sacar airoso de esa situación y te va a dar aún más todavía poder. Porque para Dios no hay imposibles. Lo mismo pasa con el otro, con Leviatán, que pudo haber sido un cocodrilo enorme, pudo haber sido, otro dinosaurio.
Eso no importa. Lo que sí importa es que Dios da el poder. Y si le da poder a los animales, ¿cuánto más al ser humano creado de imagen y semejanza de Él? Para que podamos con ese poder obrar en contra del mal, Satanás y sus secuaces, y confiando en Él, caminar en la victoria de los hijos de Dios. Esa es la lección. No te metas más adentro porque, es decir, cuando lleguemos al cielo vamos a saber quién fue levitán y quién fue menor. Pero por el momento, lo importante es saber que lo que la lección nos quiere decir es que si bien es cierto que a veces tenemos grandes dificultades, poniendo nuestra confianza en Dios, vamos a salir victoriosos. Tenemos a Wilson de Costa Rica que está esperando en vía telefónica. Wilson, ¿me escuchas? Muy buenas tardes. Saludos, Padre Pedro, desde San Rafael de Alajuela, Costa Rica. Ah, qué bien, qué bien. Pues muchísimas gracias, mijo, y bienvenido a este programa. Adelante, por favor. Pregunta, ¿a dónde irán todas esas almas que nunca se confiesan, que nunca van a misa, que vienen de otro tipo de familias, que uno a veces en la vida se lo topa en el trabajo, en circunstancias de la vida? Esa era mi pregunta, Padre Pedro. Wilson, muchísimas gracias. Muy interesante tu pregunta. Eso, mira, Dios nos da a todos la oportunidad de conocerle a Él, de amarle a Él, de servirle a Él, porque es conociéndole, amándole y sirviéndole que vamos a tener cada día una relación más íntima con Él. ¿Qué pasa con las personas que no tienen esa relación con Dios? Dos cosas pueden pasar. Dios quiere definitivamente que todos se salven, porque todos somos sus hijos, ¿verdad? Y qué papá, qué mamá no quisiera que todos sus hijos se salvaran, que todos sus hijos experimentaran la plena felicidad que Dios nos ofrece en su presencia en el cielo. Pero también Jesús dice, esta generación es dura, tiene el corazón muy duro y se han apartado de mí. Si nos apartamos de Dios conscientes de que lo estamos haciendo a propósito, estamos en un grave error, un grave pecado. Y si nos morimos así, sabiendo que Dios nos está invitando a una relación más íntima con Él cada día y a poner nuestra confianza en Él y a vivir de acuerdo a su santa voluntad, si no lo hacemos, estamos pecando gravemente. Y ese pecado sea un pecado mortal. ¿Por qué? Porque da muerte a la vida de Dios. Nosotros lo rechazamos. Y nosotros tenemos la opción de invitar a Jesús, dice el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. Mira que estoy tocando a la puerta de tu corazón. Si me abres, entraré y cenaré contigo. Pero depende de ti y de mí si le abrimos la puerta del corazón al Señor o no. Y si nosotros optamos por no abrir la puerta del corazón, sabiendo que Dios quiere entrar, ahí no vamos al infierno. ¿Por qué? Porque le estamos dando la espalda a Dios. Y al darle la espalda a Dios, Dios, por mucho que trate, si nosotros no queremos, al cielo no podemos ir. Porque Dios no puede torcer ni tu brazo ni el mío tampoco. Pero Dios va a luchar hasta el último instante de nuestra vida para que nosotros cambiemos de actitud. Y para que lo busquemos a Él. Hay un refrán que dice que la madre nunca se cansa de esperar, ¿cierto? La mamá nunca se cansa de esperar. Y si la mamá nunca se cansa de esperar, Dios menos. Él no se cansa de esperar por ti y por mí. Y si nosotros hemos sido malos hijos, si hemos dado la espalda a Dios, etc., Dios siempre nos va a dar su corazón, esperando que nosotros cambiemos. Y no al último momento. Porque en el último momento, qué pena, hemos malgastado toda nuestra vida. Pero la maravilla de la vida, como bien decía San Buenaventura, es conocer a Dios. Es dejarnos amar por Dios. Es dejarnos revestir por Dios, porque ahí se encuentra la verdadera felicidad. Un corazón alegre, un corazón gozoso, es un corazón que está lleno de la gracia, de la presencia de Dios, decía el santo. Entonces, Dios permita que las personas que tú conoces, que yo conozco, que a pesar de las altas y bajas de su vida, de los momentos en que
le han sido o le hemos sido infiel a Dios, que recapaciten, que recapacitemos y que pongamos a Dios como prioridad en nuestra vida, porque si no lo hacemos, no podemos esperar que Dios nos salve cuando nosotros le hemos dado la espalda. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Exaltado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos y hermanos. Bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Estimado Padre, es un gusto saludarle y agradecerle por su programa y por resolver nuestras dudas. Mi pregunta es que, ¿cómo puedo yo responderle a una persona que es católica igual que yo, de a dónde van nuestros cuerpos cuando morimos, ya que ella ha conversado con un hermano separado y le dice que cuando morimos no vamos al purgatorio, al cielo ni al infierno, solo entramos en un sueño profundo para esperar la venida de Cristo? Me hicieron esa pregunta y no sé en qué cita basarme para poder responderle. Muchas gracias, Dios le sigue bendiciendo. Brenda desde Guatemala. Brenda. ¿Y dónde está eso en la Biblia que vamos a entrar en un sueño profundo hasta la venida del Señor? No está. Es decir, se sabe que la muerte es como un sueño, pero es una alegoría, es como un sueño. Y por eso de ahí los griegos fueron los que realmente comenzaron con esa idea. La palabra cementerio significa lugar de descanso. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, de descanso nada. Vamos a estar completamente alertas, gozosos, disfrutando de Dios en su totalidad, hermana. La palabra de Dios sí nos habla de la resurrección del cuerpo. Por eso en el credo decimos, creo en la resurrección de la carne, en la resurrección de los muertos, pero es decir, corporalmente también. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos, dice el Evangelio, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Marcos capítulo 12. Dios es un Dios de vivos. Así que de muertos, nada. O estamos en el cielo, disfrutando a plenitud de Él, o estamos en el infierno, aparte de Él totalmente, o estamos en el purgatorio, yendo hacia Él. Vamos a mirar lo que dice la Biblia. Primero que todo, la resurrección de los cuerpos. Dice aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 35 en adelante. Algunos dirán, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo volverán? Necios, lo que tú siembras debe morir para recobrar vida, como una semillita, ¿verdad? Y lo que tú siembras no es el cuerpo de la futura planta, sino un grano desnudo, ya sea de trigo o de cualquier otra semilla. Dios le dará después un cuerpo según lo ha dispuesto, pues a cada semilla le da un cuerpo diferente. Y termina diciendo, lo mismo ocurre con la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo en descomposición y resucita incorruptible. Se siembra como cosa despreciable y resucita para la gloria. Se siembra un cuerpo impotente y resucita lleno de vigor. Se siembra un cuerpo animal y despierta siendo un cuerpo espiritual. Cuando habla de despertar, se habla de estar consciente de una nueva vida, de una nueva posibilidad. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de, las personas que van o a un lado o al otro, al cielo o al infierno. Mateo capítulo 25, versículo 46. Dice la palabra de Dios después del juicio, ¿verdad? Final. Dice, estos irán al suplicio. El infierno existe
irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. ¿Y el juicio final cuándo va a ser? El juicio final es cuando tú mueras. Los dos juicios van a acontecer. Tu juicio personal, en que Dios, porque para Dios no hay tiempo. Dios está fuera del tiempo. El pasado y el futuro es el eterno presente que al fin y al cabo pues es Dios. Lo que dice el Señor a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Yo soy. La palabra Yahweh o Yahvé, o como dicen los hermanos protestantes, Jehová, al fin y al cabo significa yo soy. Yo soy el eterno presente. Yo no tengo pasado, yo no tengo futuro, yo soy. Nosotros morimos aquí, pero Dios es acá y Dios es acá. Y cuando nosotros morimos, pues el juicio, que es el fin de los tiempos para el ser humano, que está en el tiempo, pero Dios que está fuera del tiempo, ocurre en ese mismo instante cuando tú mueres. Los dos juicios. El juicio personal, cuando Jesús separa las ovejas de los machos cabríos, los buenos de los malos, los que han hecho la voluntad de Dios y los que no la han hecho. Y el segundo juicio, que es el universal, unos para acá y otros para allá. Unos para el cielo y otros para el infierno. Entonces, sí hay lugar donde ir, sí hay un infierno y sí hay un cielo cuando nosotros morimos. Pero también un purgatorio, Si vamos nosotros entonces a la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 3, versículo 1 en adelante, versículo 3 en adelante, dice, un día se verá el trabajo, la obra. Entonces la obra es importante, porque sin obra no hay salvación. La fe produce obras. ¿Y qué significa la obra? La obra por excelencia significa hacer la voluntad de Dios. Someterme a la voluntad de Dios. Que si no, yo lo voy a llamar Señor y Rey de mi vida, que de verdad sea. Que de verdad sea. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio cuando todo sea aprobado por el fuego. ¿Qué es el fuego? El amor de Dios en este caso. ¿Qué recibieron los apóstoles el día de Pentecostés? Lenguas como de fuego que se fueron posando sobre cada uno de ellos. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que se ha construido, es decir, lo que hemos hecho, nuestras obras, resisten al fuego, es decir, si se equiparan al fuego, será premiado a la persona. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. ¿Y cómo va a pagar? El purgatorio. Se salvará, del infierno no se salva a nadie, el purgatorio sí, se salvará, pero como a través del fuego. Por el amor de Dios, dejemos de hacer tanto caso a las personas que no tienen conocimiento profundo de la Biblia y tratemos, como en este caso, y te agradezco mucho, de hacer preguntas a un ministerio que pueda contestar basado en la Santa Biblia, pero de verdad. No con invenciones, sino que de verdad. No solamente leyendo el pasaje, pero aplicando el texto en su totalidad al pasaje que se está presentando. Porque un texto sin contexto es solamente un pretexto que cada cual puede usar según su voluntad para desviarnos de la verdad. Y lo digo con todo respeto, pero con toda firmeza. Tenga mucho cuidado. En estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Saludos, Padre Pedro. Primero felicitarlo por el muy buen programa que lleva. En el Antiguo Testamento es claro cuando dice muchas veces, por ejemplo, en Éxodo capítulos 19 en adelante, que Moisés habló con Dios. El Decálogo capítulo 22 y cuando Yahvé pasa cerca de Moisés, capítulo 34. Pero en el Nuevo Testamento, Hechos 7, versículo 38, Gálatas 3, versículos 19 y Hebreos 2, versículo 2, se hace mención de que Moisés habló con ángeles. ¿Cuál es el trasfondo de esos 3 versículos? Gracias por su respuesta. Dios lo bendiga, paz y bien. Manuel Jordán, Arequipa, Perú. Manuel, wow, te felicito por tu conocimiento bíblico, que Dios te bendiga. Mira, cuando el ángel habla, no habla por sí mismo, no dice lo que quiere decir él sin contar con Dios. Es Dios hablando a través del ángel. El ángel simplemente es un mensajero, un vocero. Él va a decir lo que Dios realmente quiere que la persona o el pueblo escuche. Entonces no hay diferencia. Cuando Dios habla, Dios usualmente va a usar una causa secundaria. Dios es la causa
primera. Pero Dios va a usar causas secundarias. Puede usar un ángel, puede usar, no sé, la creación, puede usar una experiencia personal que lo conmueva a uno. Tantas cosas, ¿verdad? Pero Dios siempre va a hablar. Pero en el caso de los ángeles, es Dios hablando palabra por palabra lo que le quiere decir en este caso a una persona, Moisés, a través del ángel. El ángel simplemente es como que el micrófono de Dios. El micrófono de Dios. Es lo mismo. Por ejemplo, si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 28, ahí vemos al ángel Gabriel hablándole a María. Pero no es el ángel Gabriel quien le está hablando a María. Es Dios quien le está hablando a María. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 28. Dice, llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate. Ahí está como que la primera lección que debemos como cristianos aprender. Alégrate, deja ya de tantas boberías. Ay, que si me dijeron, ay, que si me hicieron, ay, que si... No, alégrate. No dejes que los malos entendidos, no permitas que los desprecios, no permitas que las palabras maldichas, no permitas que nada te quite la paz, no permitas. Alégrate, porque si yo sé que Dios está conmigo, entonces ¿cómo no voy a estar alegre? Lo que decía Buenaventura, ¿verdad? Un corazón alegre, un alma alegre, es un alma, un corazón que está lleno de la gracia, de la presencia de Dios. ¿Y cuánta gente necesita un poco más de alegría? Lo otro que le dice es llena de gracia, alégrate llena de gracia. La palabra llena de gracia, hekaritomene, una palabra griega que significa la llena de la presencia de Dios, de la vida de Dios. La llena de Dios. La segunda lección que le da, tú no estás vacía, María, tú estás llena de mí. Qué fabuloso el sentir que Dios está en uno. Entonces, como San Pablo poder decir, yo todo lo puedo en Él que me fortalece. Y lo otro es, el Señor está contigo. El Señor está contigo. Dios nunca te abandona. No te dejará huérfano. Y eso fue lo que aprendió San Buenaventura. En todo momento, Él era digno de Dios. Aún en los momentos de más debilidad de su vida, Él era digno de Dios. Y Dios estaba tejiendo algo maravilloso. Dios estaba tejiendo la posibilidad de una vida nueva, a la cual Buenaventura accedió y se dejó llenar de Dios. Y todo cambió en su vida, y de pecador llegó a ser un gran santo para la gloria de Dios. Así lo mismo Dios quiere para ti y para mí también. Hermanas y hermanos, les invitamos para que ustedes pues, nos escriban con sus preguntas, comentarios, etcétera, a padrepedro@ewtn, padrepedro@ewtn. También pues, les invitamos para que inviten a otras personas a sintonizar este programa, para que ellos también pues, puedan con nosotros acercarse más a Dios. Les recordamos, por favor, que oren por nosotros, por este programa, y cuando puedan, pues ayúdenos con sus donativos, porque ustedes son los que hacen posible que estos programas sigan adelante. Que el Señor les bendiga abundancia hoy siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, Dios mediante.